Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, una nueva clase. La que nos ocupa es la correspondiente a propiedad, planta y equipo. Y como les comenté anteriormente, son 4 normas internacionales. Se decidió hacerla de manera no sincrónica por este motivo, porque es mucha carga y creo que les va a facilitar un poco poder pausar y ver el video cuando necesiten. Así que por ese lado nos pareció mejor. Aún no definimos qué clase es la que va a ser de manera sincrónica, porque las unidades que quedan son de una carga bastante importante, así que me parece mejor para ustedes para poder pausarlo, verlo de vuelta. La verdad que una clase sincrónica tiene esa desventaja. Mi consejo a los que están esperando una clase sincrónica para hacer alguna pregunta, o no lo hagan, no esperen a una clase sincrónica, no porque no exista, sino por un tema de que el foro, el campus, la zona interactiva funcionan perfectamente para eso. Nosotros respondemos, como cuerpo docente, respondemos en tiempo y forma, así que les pedimos que no esperen a una clase sincrónica para enviar sus dudas. Así que bueno, ya queda poquito para el primer parcial, así que les pido que estén atentos. Esta semana va a haber también una actividad. Así que bueno, sin más preámbulo voy a iniciar con esta nueva unidad que en primer lugar vamos a empezar por la NIC 16. Estamos hablando de propiedad, planta y equipo, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Acá en esta unidad lo que vamos a hacer, vamos a tratar los criterios de reconocimiento, medición y revelación de activos fijos, ¿no? Que son elementos fundamentales en la estructura patrimonial de cualquier organización. Así que vamos a iniciar con la primera. Objetivo: prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo. Problemas: contabilización de los activos, determinación de su importe en libros, cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos, ¿no? Acá esta es la piedra angular de los activos tangibles de larga duración, ¿no? Acá estamos imaginando una empresa, una fábrica, por ejemplo, una planta industrial, y tenemos maquinaria, el edificio. Todos ellos se van a regir por este tipo de lineamientos que vamos a ir desmenuzando. Como siempre, las diapositivas estaban, así que les pido que al mirar el video me vayan siguiendo con las diapositivas, porque por más que las lea es más práctico para ustedes tal vez. Alcance: dice, todos los elementos de propiedades, planta y equipo excepto mantenidos para la venta, NIF 5, activos biológicos, NIF 41, elaboración y evaluación de recursos mineros, NIF 6, derechos mineros y reservas minerales. O sea, la norma lo que va a buscar es estandarizar la evaluación, todo lo que va a tener que ver sobre la inversión de las empresas en propiedad, planta y equipo, ¿no? Tenemos esta lista de excepciones y lo que habla es de la contabilización inicial de estos activos, ¿no? El cálculo del importe en libros, la determinación de los cargos por depreciación, el reconocimiento de pérdidas por deterioro, ¿no? Pero ¿qué dice en las excepciones? No todos los activos tangibles entran en esta norma, ¿no? Tenemos ciertas exclusiones: los activos mantenidos para la venta, los biológicos, recursos mineros, derechos mineros y reservas minerales. Entonces, por ejemplo, es un terreno que tiene una inmobiliaria al revés, una inmobiliaria que tiene un terreno a la venta, ¿no? Entonces, claro, está mantenido para la venta, no es propiedad de la empresa como inventario de ellos, ¿no? Ahora,
la oficina o las oficinas que tuviera esa inmobiliaria sí entra dentro de la NIC 16. Alcance, dice la página 4. Aplica a la propiedad, planta y equipo utilizadas para desarrollar o mantener activos biológicos, derechos mineros y reservas de minerales. Aplica a inmuebles en construcción para uso futuro como inversiones inmobiliarias, pero que no satisfacen la definición de inversión inmobiliaria. O sea, la norma aplica a activos físicos utilizados para desarrollar o mantener esos elementos exceptuados, como las instalaciones mineras, ¿no? Una instalación minera sí se comprende, ¿no? Porque permite desarrollar la actividad. Abarca inmuebles en construcción, ¿no? Para un uso futuro que aún no califica como inversión inmobiliaria. Por ejemplo, una retroexcavadora, que es en una mina, o sea, una máquina, sí se considera propiedad, planta y equipo, aunque el mineral que extrae no lo sea, ¿no? Se entiende que es una herramienta para extraer un mineral y otra es el producto que se extrae, ¿no? La máquina sí forma parte de propiedad, planta y equipo, lo que se extrae no. Por eso dice, utilizadas para desarrollar o mantener. Definiciones tenemos. Los bienes de uso tenemos bienes tangibles. Bienes de uso tenemos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos o para propósitos administrativos. Y luego dice, se espera usarlo durante más de un periodo económico. Esta es la definición, la diferencia de clasificación que hace de los bienes de uso, ¿no? Por ejemplo, como una flota de camiones de reparto, ¿no? Se espera, es un activo tangible, ¿no? Espera usarse durante más de un periodo económico, un activo tangible. Aquí entramos en depreciación, que dice que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad. O sea, tenemos dos conceptos clave. La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable. Eso ya lo conocen ustedes. Un vehículo que se amortiza en 5 años, un edificio en 50. Estamos hablando de la depreciación, distribución sistemática del importe, ¿no? Por otro lado tenemos la vida útil. La vida útil es el tiempo o unidades de producción que esperamos obtener de un activo. ¿Por qué dice unidades de producción? Pues podemos hablar de una máquina o un edificio, un terreno, tiene un tiempo. Una máquina lo podemos medir en horas o lo podemos medir en unidades de producción, ¿no? Por eso dice periodo o unidades de producción o similares. Las similares entra esto que les digo, horas de uso, kilómetros, etc. Por ejemplo, una máquina de coser puede tener una vida útil de 10 años en condiciones normales, con su mantenimiento normal. Siempre partimos de supuestos lógicos. Entonces puede tener una vida útil de 10 años o, por ejemplo, 500.000 horas de costura, como puede pasar con un vehículo, ¿no? Reconocimiento. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.
y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Entonces tenemos dos cosas. O sea, para reconocerlo como activo, debe generar beneficios económicos futuros. Primero eso, ¿no? Y su costo debe poder ser medido con fiabilidad. Son dos palabras, no con fiabilidad. Con fiabilidad. De manera fiable debe poder medirse. ¿Y aquí qué tenemos? Por ejemplo, una herramienta de bajo costo que se rompe en un mes no se activa, se registra como gasto porque no genera un ingreso futuro y tampoco tiene un criterio de permanencia. O sea, se compró algo, se rompió el mes, bueno, no cumple su función ni dentro de la clasificación, no, de la definición, no entra, no genera beneficio futuro y no cumple con el criterio de permanencia, entonces no lo consideramos. Directamente va a gasto. Eso es lo que nos dice la normativa. Costos posteriores. Costos posteriores, los costos de mantenimiento y conservación, que pueden incluir pequeños componentes, se reconocerán en el resultado del ejercicio. Reemplazo de partes. Ciertos componentes del activo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Se activarán dando de baja el costo original de la parte reemplazada. O sea, lo que nos dice que los costos posteriores de mantenimiento diario van a resultado. Sin embargo, el reemplazo de componentes sí se activa, dando de baja el valor contable de la parte reemplazada. Por ejemplo, el cambio de aceite de un motor es un gasto. Para esta norma contable, lo tomo como un gasto. Ahora, si reemplazan el motor por uno nuevo, bueno, ahí sí es una mejora que activamos. Una cosa es un mantenimiento regular, otra cosa es un reemplazo de una pieza, en este caso una pieza importante, como es el motor. Esa es la salvedad que hace. Al ser una mejora, se activa. Medición, componentes del costo. Tenemos el precio de adquisición, todos los costos directamente atribuibles. Y tercero, tenemos la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Entonces tenemos que el costo, tenemos la adquisición, los costos directamente atribuibles, como puede ser un flete, y la estimación de desmantelamiento y o rehabilitación del lugar. O sea, si por ejemplo se compra una turbina eólica, este es el ejemplo más común, el costo va a incluir el precio de la compra, por supuesto el flete, el traslado, obviamente, más el costo que va a representar retirarla al final de su vida útil. Todo eso se lo considera parte del componente del costo. Desmantelamiento. Ahora vamos a ver específicamente desmantelamiento. Desmantelamiento que va a implicar contabilizar los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento. Las obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con la NIC 16 se reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Lo que nos está diciendo que es una obligación presente por un hecho pasado. Es presente porque hoy nos encontramos con el desmantelamiento. El hecho pasado, ¿cuál fue? La instalación de un X activo, por ejemplo la turbina. Hoy nos encontramos que hay que desmantelarla y todo ese costo lo estamos tomando hoy, por eso se habla de presente.
y por un hecho del pasado. Hoy tenemos esto por un hecho del pasado. El pasado fue la instalación de ese activo. Y esto, por ejemplo, así como fuera turbina, puede ser, por ejemplo, se instala una antena en una reserva natural, por ejemplo. Bueno, el costo de dejar el terreno como estaba originalmente se lo considera desmantelamiento. Hay que devolverlo en las mismas condiciones en que se recibió, como si fuese un departamento que se alquila, ¿no? Creo que es un ejemplo un poco más cercano. Cuando se devuelve hay que devolverlo en las mismas condiciones en las que se encontró. Bueno, a un costo mucho más alto, estamos hablando de mantelar una antena, pero el ejemplo es ese. Esta norma está regido por la NIC 37, que específicamente habla de esto. Se mide, es la que determina la medición. Ejemplos de costos atribuibles. Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo. Los costos de preparación del lugar físico. Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. Los costos de instalación y montaje. Y los honorarios profesionales. Entonces, lo que está diciendo acá, está bastante claro, o sea, los costos de los empleados, referidos a los empleados que participaron en la construcción o adquisición, preparación del lugar, entrega, etc. El ejemplo más clásico sería el sueldo de los ingenieros que supervisaron el montaje de una nueva línea de producción. Eso forma parte del costo del activo, porque se supone que no es algo habitual y es específico a la instalación de esa línea de montaje. Ejemplos de costos no atribuibles. Tenemos los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo los costos de actividades publicitarias y promocionales, los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento, o dirigido, está mal escrito, a un nuevo segmento de clientela, incluyendo los costos de formación del personal y los costos de administración y otros costos indirectos generales. Esto más o menos, lo que en el ejemplo más claro podría ser una fiesta de inauguración de una nueva sucursal o capacitación, la capacitación para empleados que van a hacer una nueva máquina. Bueno, eso no se considera un costo atribuible. Límite. Tenemos un límite que dice: costos incurridos cuando un elemento capaz de operar de forma prevista por la gerencia todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad plena. Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el elemento. Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la entidad. Bueno, son los límites. El límite es los costos que no se pueden incluir o activar por estos motivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se inaugura un hotel y está listo, por ejemplo, para recibir el 100% de las reservas. Sin embargo, el primer mes o los primeros meses no logra tener una cantidad de clientes deseada. Bueno, esas pérdidas operativas no las podemos considerar como un costo. Trabajar por debajo de la capacidad no es un costo, no lo podemos activar. Básicamente es eso, acá lo dice bastante claro, ¿no? Se demoró la puesta en marcha, no se puede activar. No está trabajando a su capacidad plena, no es un costo.
Son pérdidas, mermas, se puede llamar como quieran, pero no es un costo. La reubicación de parte de las operaciones o reubicar empleados es un costo, no es, es una pérdida, no es un costo, no se puede considerar un costo. Acá tenemos un ejercicio práctico. Una empresa compra un avión BR-74 pagando los siguientes conceptos: costo de compra, servicio de puesto en marcha, impuestos internos, IVA. La política de la empresa define que a cada avión se le atribuye el 30% del costo de las turbinas con vida útil estimada de 5 años y el 70% del fuselaje con vida útil de 20 años. Las regulaciones vigentes lo obligan al momento de su disposición a realizar un tratamiento cuyo costo se estima en 4.000 y pide hacer los ejercicios pertinentes, ¿no? Entonces tenemos que un costo de compra más un servicio de puesta en marcha más impuestos internos de 1.000. El IVA no lo vamos a considerar. Y también sumamos, por último, sumamos el costo de desmantelamiento, que son 4.000, ¿no? Y ahí sí podemos desglosar, como pide la empresa, un 30% turbina, un 70% a fuselaje, y ahí son los valores por los cuales nos vamos a regir, ¿no? 5 años de amortización para las turbinas y 20 años de amortización para el fuselaje. Acá podemos ver aquí tenemos el asiento contable, que es el asiento. No hay demasiado para agregar. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de medición. Medición posterior. Dice, antes de adoptar las NIF, la empresa debe definir la política entre modelo del costo o modelo de revalorización. Y dice, deberá aplicar esta política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué dice? Que la empresa tiene que adoptar uno de estos dos modelos, de costo o revalorización, y aplicarlo a todo este tipo de activos, ¿no? Si decido revaluar un edificio de la empresa 1, bueno, todos los demás hay que utilizar el mismo criterio. No puedo usar un edificio, un criterio, y 5 edificios o 2, 10, 100 de otra manera, no. Todo tiene que tener la misma lógica. Revalúo. Consideraciones generales. Aplicar el método de revalúo significa que los elementos de propiedad, planta y equipo están valuados a valor razonable. La obtención del valor razonable de cada elemento se hace de acuerdo a los niveles de NIF 13. Esto es lo que hablamos de valor razonable, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, significa que esto necesita una actualización periódica, los valores que tengamos, para que los valores que tengamos contablemente necesitan una actualización periódica. ¿Para qué? Para que no se alejen de los valores de mercado. Básicamente es eso lo que nos dice. Para conservar la razonabilidad del valor necesitamos una lógica entre contabilidad y mercado. Básicamente eso. Valor razonable, niveles de obtención, NIF 13. Dice, precio cotizado, sin ajustar en mercado activo, información externa, datos observables, precio cotizado para activos o pasivos similares en mercados activos, precio cotizado para activos o pasivos en mercados no activos, otros datos de entradas, referencias del sector, información interna, técnicas de valoración.
Entonces, lo que nos dice es esto. Para obtener el valor razonable, la NIF 13 establece estos niveles, ¿no? Cotizado, información externa, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué nos dice? Que para algunos determinados bienes es mucho más sencillo en determinar el valor razonable porque quizás hay miles. Por ejemplo, para un auto que uno busca en Mercado Libre, por ejemplo, uno busca determinado coche, determinadas especificaciones, determinado año, bueno, hay 200 y uno puede tener un parámetro de idea en base al uso, etcétera, 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 la conservación, etcétera. Ahora, no es lo mismo cuando uno tiene que evaluar de manera razonable una máquina específica diseñada para una fábrica, donde no hay quizá donde comparar, porque la empresa que fabricó para una fábrica también vende a otras, pero no son iguales o tienen otras especificaciones técnicas. Bueno, ahí es mucho más complejo. Por eso estamos hablando de diferentes niveles. Revalúo. Y dice, consideraciones generales, adopta por clase. Terrenos y edificios, maquinaria, buques, aeronaves, vehículos de motor, mobiliario y enseres y equipo de oficina. Entonces, lo que estábamos diciendo es, no se puede reevaluar una oficina que nos guste más o que sea más nueva que el resto. No, tenemos que, para dar un ejemplo, no podemos elegir, listo, reevaluamos esta oficina que es la nueva, la más linda y está en la mejor zona de Buenos Aires. No, todo lo que sea terreno y edificios, vamos a tener que aplicar el mismo modelo de evaluación. Eso es lo que dice. Se adopta por clase y no por unidad. Consideraciones generales. Si el valor razonable es mayor al valor de libros, la diferencia va al ORI, sería otro resultado integral, y se imputa a una reserva en patrimonio neto. Si es menor, va a resultados, excepto que tenga saldo en la reserva. Entonces, ¿qué nos dice? Un aumento de valor no es una ganancia que se pueda distribuir como un dividendo. Aumenta el patrimonio vía reserva, como otro resultado integral. Nada más, no significa que sea una ganancia que la empresa pueda distribuir. Por eso la normativa internacional hace este tipo de salvedades para mantener la razonabilidad. Porque si uno lee un balance de donde se reevaluó todo, qué fantástico, y no se traduce exactamente en una ganancia. Eso es lo que está buscando siempre la normativa. Diferencias de la normativa local. Tenemos la RT 31 con la NIC 16, ¿no? Tenemos tasadores, que es una práctica normal para valores de mercado, y el aumento de valor va a otro resultado integral. Simplemente nos dice que mencionándola, se utiliza la práctica de tasadores independientes que se supone que son expertos en determinar un valor de mercado, es lo que establece la normativa local, ¿no? El tratamiento de aumento va a otro resultado integral. En ese sentido no está tan diferente. Si utiliza tasadores, la normativa internacional no los nombra, pero bueno, el tasador se supone independiente y que tiene la capacidad para determinar un valor lógico y razonable. Revalúo, tratamiento de la amortización. Recalcularse proporcionalmente a la revaluación, eliminarse contra el valor de origen del activo, ¿no? Dice, al revaluar
La amortización se puede tratar de dos maneras, ¿no? Recalcularse proporcionalmente al cambio en el valor bruto o eliminarse contra el valor de origen del activo. Es como limpiar la cuenta de amortización para que el activo empiece con su nuevo valor revaluado. Es un poco complejo, pero al revaluarse como que dejamos de lado la amortización para que empiece de nuevo ese determinado activo. Tratamiento de la reserva. Se transfiere a resultado no asignado y nunca pasa por resultado del ejercicio. O sea, lo que nos está diciendo es que puede transferirse a resultado no asignado cuando se produce la baja de bien, nunca pasa por resultado del ejercicio. Si vendo un camión que había sido revaluado, esa reserva acumulada pasa a ser como libre en el patrimonio. Básicamente eso. No pasa a resultado del ejercicio. Dice, la contrapartida de un incremento en el valor de un activo por revalorización se imputa a una reserva de revalorización dentro del patrimonio neto. Lo que quiere decir es que, lo que estábamos hablando unas filminas atrás, al no inflar las ganancias, porque una revalorización que genera un incremento, para no inflar las ganancias en el balance, lo manda a una reserva. Simplemente eso, para dejar claro que esta diferencia es por una revalorización y no porque la empresa vendió más o obtuvo más beneficios. Simplemente eso. Revalúo. Cuando se reduzca el valor libros de un activo como consecuencia de un revalúo, la disminución sí se imputa a resultado de ejercicio. La disminución será cargada al patrimonio neto contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de reserva de revalorización. Entonces, ¿qué nos dice? Si se reduce el valor de un activo por un revalúo, vamos al resultado del ejercicio. A menos que hubiera una reserva, porque ya ese bien, por ejemplo, había subido su valor, ahora bajó, entonces al haber ya una reserva, podemos imputar la baja actual contra esa reserva y lo que exceda sí va a ir a resultado del ejercicio. Por ejemplo, yo tenía un activo que hoy vale 100, ¿no? Hoy bajó 100, ¿no? Yo tenía una reserva de 80. Bueno, yo puedo ir contra esos 80, primeramente puedo ir contra esos 80 de ese mismo bien, pero la baja fue de 100, entonces puedo ir contra 80, pero tengo 20 más. Esos 20 son pérdida del ejercicio, porque un bien puede subir y bajar de precio. Subió de precio, lo mandamos a una reserva. Eso es lo que subió 80 pesos un mes atrás. 80, bárbaro. Tengo una reserva de 80 a mi favor, pero hoy cayó 100. Entonces puedo usar 100 contra 80, bárbaro. Pero tengo 20 que los tengo que considerar una pérdida. Si no hubiera reservas, o sea, si el bien siempre se mantuvo estable y hoy cayó 100, los 100 van a pérdida. Si yo tengo una reserva, lo que me está diciendo es que puedo usarla, pero siempre estamos hablando del mismo activo, no contra una reserva. Si tengo una máquina, no le puedo imputar contra una reserva de un terreno. Eso es lo que me está diciendo. Y dice,
La reserva de revalorización incluida en patrimonio neto podrá ser transferida a resultados acumulados cuando se dé de baja el bien por venta o se disponga de él por otra vía. O sea, no hay mucho más que agregar. Cuando se da de baja por venta o se disponga de él, podemos transferirlo a resultado acumulado. Nada más. Depreciación. Se deprecia de forma separada cada parte, podrían agruparse, comenzará cuando esté disponible para su uso, se distribuirá a lo largo de su vida útil, se revisará como mínimo al término de cada periodo anual. Lo que estamos diciendo es que en un edificio podemos tener distintos componentes y cada uno puede tener un ritmo de depreciación diferente. Por ejemplo, un edificio, un ascensor, la estructura del edificio pueden tomar diferentes caminos a la hora de depreciarse, ¿no? O sea, la depreciación va a iniciar cuando el activo esté disponible para su uso y se va a revisar anualmente. Simplemente eso. Depreciación, factores. Tenemos la utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial, los límites legales o restricciones. Son los factores que determinan la vida útil de cualquier activo, ¿no? Y esto lo vemos con la tecnología, básicamente. Porque una máquina estampadora puede funcionar perfectamente. Quizá la tecnología no la afecta tanto, pero sí un aparato tecnológico como por ejemplo los celulares, notebooks, ustedes lo notan que una computadora se atrasan 3 años. Bueno, eso es lo que estamos determinando como obsolescencia técnica, ¿no? Puede decir, esta podía haber durado 10 o 5, pero en 2 años ya no sirve más, este software ya no funciona, o hay uno 1000 veces más rápido, y bueno, lo que es la obsolescencia, que algunos dicen obsolescencia programada. Bueno, eso es un límite que tenemos a la depreciación, ¿no? Por eso se revisa año tras año. Bueno, y tenemos los métodos de depreciación, tenemos lineal, decreciente o por unidades de producción, esto ya lo tenemos visto. Lineal, bueno, cuotas fijas, son una cuota tras año, tras año, tras año. Decreciente, que puede tener una mayor carga inicial y luego cada vez menos. Y por unidades de producción. Y esto va a depender, se va a utilizar en función del activo de que estemos hablando. Una flota de camiones que se hacen miles y miles de kilómetros, es más razonable medirla por kilómetro que por años. Sabemos que a los determinados 600.000 kilómetros, 700.000 kilómetros, ya no tenemos más camión, independientemente que dure los 5 años que quieran estimar. Quizá en 2 años ya como un colectivo, quizá en 2 años ya no sirve más. Depreciación. Tenemos importe depreciable y periodo de depreciación. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán como mínimo al término de cada ejercicio anual y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. O sea, el importe depreciable es el costo menos el valor residual. Si cambian las expectativas por las cuales habíamos decidido depreciarla, se va a tratar como un cambio de acuerdo a la NIC 8.
Si por ejemplo uno decide que una máquina va a durar 2 años más de lo previsto, bueno, se ajusta la cuota de allí en adelante, no se corrigen los balances viejos. Básicamente es eso lo que dice. O si va a durar 2 años menos de lo previsto también. Baja. Baja. Bueno, el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedad, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo y las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias, ¿no? O sea, el activo se va a dar de baja por su disposición, por su venta, o cuando ya no se esperan que logre beneficios económicos futuros. Si vendo una máquina que ya no utilizamos, ya es muy vieja, la diferencia entre el precio de venta y el valor contable puede ser una ganancia o puede ser una pérdida, no lo sabemos. Pero si es una ganancia no lo podemos considerar una venta ordinaria, porque, salvo que seamos habitualistas en vender máquinas, pero el ejemplo es que no. El ejemplo es que hoy tenemos una flota de colectivos, bueno, los vendemos porque la normativa ahora nos pide que los motores tengan cumplan otras normas anticontaminación, entonces los vendemos. Si vale más que nuestro valor contable, es un ingreso, una ganancia, va a nuestro resultado, como dice acá, pero no es de nuestra actividad ordinaria. Nosotros transportamos personas, no vendemos colectivos. Eso es lo que nos está diciendo la norma en este punto. Acá tenemos entonces información a revelar, las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el importe en libros y la depreciación acumulada, junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor, tanto al principio como al final de cada periodo. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo coincide con nuestro anexo. Entonces, lo que nos está diciendo es que la información que tenemos que revelar en los estados contables es exhaustiva. Hay que informar todo, las bases de medición, los métodos de depreciación, la vida útil, la tasa de depreciación y una conciliación entre el valor inicial y final del periodo. Tienen que avisar los activos en garantía, etc. Por ejemplo, ¿no? Debe haber en las notas a los estados contables debe aparecer cuánto compramos, cuánto depreciamos, si hubo deterioros según la NIC 36, que es la que viene a continuación. Básicamente que informar absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestros activos. ¿No? Nos dice adiciones, activos clasificados como mantenidos para la venta, adquisiciones mediante combinaciones de negocios, incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones, así como las pérdidas por deterioro o revertidas en otro resultado integral en función de lo establecido en la NIC 36, las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo aplicando la NIC 36, las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido y hayan sido reconocidas en el resultado del periodo, NIC 36, depreciación, diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros y otros cambios. Además, las restricciones de titularidad, así como aquellos afectados como garantía, propiedad, planta y equipo en curso de construcción, compromiso de adquisición, compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elemento de propiedad, planta y equipo, cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado. Y pasamos a la última de esta normativa, que dice información a revelar por revaluaciones, la fecha efectiva de la revaluación,
si se han utilizado los servicios de un tasador independiente, los métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de los elementos, en qué medida el valor razonable fue determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado activo o a recientes transacciones de mercado, o fue estimado utilizando otras técnicas de valoración. Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se hubiera contabilizado según el modelo del costo, y el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. Entonces, lo que nos dice que para activos revaluados se debe informar la fecha, si participó un tasador independiente, hipótesis utilizadas para el valor razonable y el superávit de revaluación. El usuario de la información tiene que saber cuánto valdría el activo hoy si hubiera mantenido el costo histórico, por ejemplo. Simplemente eso. Y con esto finalizamos la primera de las 3 actividades de hoy. Así que ahora continuamos, hacemos una breve pausa y ahora continuamos con el video.